¿Es el derecho una profesión inmoral? ¿Son los juristas unos inmorales? Para responder a estas preguntas, algo generales en su formulación analítica, voy a exponer 5 ideas muy concretas. Como primera idea, tomemos en cuenta, como punto de partida, que casi todo lo que uno dice o hace tiene explícitamente o implícitamente la mayoría de las veces lo que podría llamarse una filosofía de base, lo sepamos o no. Esto es muy importante de reconocer. Mario Bunge lo dijo de una manera muy concreta. Toda actividad intelectual, nos decía, sea auténtica o falsa, posee una filosofía subyacente y en concreto una ontología, una teoría del ser y el devenir y una nociología, una teoría del conocimiento. Así pues, al yo defender una doctrina cualquiera, por ejemplo, si yo soy un creyente del creacionismo y rechazo la teoría de la evolución, entonces mi filosofía de base es que existe algún ser trascendental que creó todo lo existente. También cuando yo ejecuto unas acciones, existe subyacentemente una filosofía de base. Por ejemplo, si yo llego y lanzo piedras y patadas para que no se realice una actividad académica en una universidad pública, como sucede ahora en muchos lugares, según lo denuncié en un video en este mismo canal sobre el llamado neo-oscurantismo, entonces mi filosofía de base, aunque no lo confiese, es que hay unas personas inteligentes, precisamente los vociferantes y ruidosos, vis a vis otras personas estúpidas, quienes justamente desean realizar la actividad y que estas últimas no tienen derecho a la libertad de expresión. En resumen, en la actividad teorética y en la acción social, casi siempre existe una filosofía de base. Sin embargo, a las personas, especialmente a muchos pensadores famosos, no les gusta que se les pregunte por su filosofía de base, bien porque no la conocen o bien porque no quieren aceptarla o hablar de ella, ya que muchas veces esa filosofía de base es completamente absurda o poco realista. Los ejemplos aquí están al orden del día y ustedes mismos podrán responderse. ¿Cuál es la filosofía de base del racismo, del feminismo radical, del posmodernismo, del futurismo, de la nueva izquierda, etcétera? ¿Está esa filosofía de base sustentada en unos hechos empíricos, o sea, en datos científicos intersubjetivamente controlables? ¿O más bien se basan en una serie de prejuicios bien arraigados y muy de moda en nuestra sociedad? Mi segunda idea consiste, pues, en exponer precisamente los presupuestos filosóficos
de lo que voy a decir. Para ello, me valgo de estas 5 tesis dichas de un modo aforístico. Primera tesis: las personas no siempre son morales, lo cual tampoco implica que sean inmorales. Realizan acciones o conductas morales o inmorales según diferentes contextos, que es muy distinto. Segunda, las personas no siempre son racionales, lo cual no significa que sean totalmente irracionales. Realizan acciones como postular teorías o emitir proposiciones lingüísticas que pueden calificarse como racionales o irracionales, que es muy distinto. Tercera, las personas no siempre buscan la verdad o entender la realidad de su entorno, lo cual tampoco implica que siempre busquen la falsedad o la ilusión disparatada. A veces buscan la verdad y a veces no, que es muy distinto. Cuarta tesis: las personas no siempre son conscientes de todas sus acciones, lo cual no significa que sean totalmente inconscientes o aleladas. Ocasionalmente, algunas buscan conscientemente entender sus motivaciones morales reales. Quinta tesis: las personas efectivamente son proclives al autoengaño y a las racionalizaciones psicológicas, wishful thinking, storytelling, sesgos cognitivos, etc., lo cual tampoco implica que se engañen siempre y de manera sistemática, viviendo en un mundo alucinado. Dicho esto, vamos directamente con la tercera idea. Pasemos al problema de la ética y la moral del jurista. Debemos empezar haciendo una distinción entre ética y moral. Mucha gente utiliza esos conceptos como sinónimos. Yo quiero proponer, por el contrario, una definición estipulativa, c'est-à-dire una definición que me resulte útil para entender mejor algunas cuestiones que explicaré luego. Ese uso que voy a proponer no es, obviamente, el único, ni mucho menos el verdadero. La distinción más bien la hago con propósitos didácticos. Sirva esto, pues, de advertencia. Para ello, me valgo de un ejemplo. Imagínense ustedes, señoras y señores, unos triángulos y unos círculos. O, si se quiere, unos objetos con forma triangular y circular. Yo puedo decir cosas como: los triángulos son rojos y los círculos son verdes. Hasta acá estamos claros. Mis afirmaciones, unas ciertas proposiciones lingüísticas, lo que hacen es simplemente describir unas características de los objetos. A su vez, yo puedo decir cosas como: los triángulos son rojos, es una oración que está escrita en castellano. En este caso, la primera oración, los triángulos son rojos, se convierte en objeto de mi segunda afirmación. Esta oración está escrita en castellano.
Y yo podría, a su vez, decir que esta oración está escrita en castellano, consta de unos sustantivos y un verbo, y así sucesivamente. Lo que sucede, y esto es un gravísimo problema en la comprensión de muchas cuestiones, especialmente de orden valorativo, es que muchas personas confunden, atención, porque esto es fundamental, muchas personas confunden las características de los objetos con las características del lenguaje que utilizan para describir esos objetos. Una suerte de naturalismo lingüístico, como se le ha denominado. Esta es una distinción técnica que se conoce como la distinción entre lenguaje-objeto y metalenguaje. Distinción que fue desarrollada por un pensador llamado Alfred Tarski y posteriormente utilizada por otros autores de la ética, en especial por el autor o el filósofo Hans Albert, dando pie así a una clasificación de las teorías éticas entre teorías valorativas, por un lado, y teorías metavalorativas, por el otro. La cuarta idea es la siguiente. La ética podría ser entonces definida, señoras y señores, como un metalenguaje avalorativo y la moral, por su parte, como valorativa. Esta distinción tiene muchísimas consecuencias que no puedo tratar acá, pero hay una de esas consecuencias que sí quiero mencionar y es la siguiente. La ética, al menos como la hemos definido, operaría en el nivel del metalenguaje o de las teorías metavalorativas. Es decir, la ética describe y analiza otra cosa, un objeto, y ese objeto es precisamente la moral. La ética, por tanto, es una disciplina académica que se aprende, se estudia, se examina en las universidades, en las escuelas de filosofía. Ella no responde preguntas como ¿qué es bueno y malo? ¿Es el derecho una profesión moral o inmoral? ¿Son los abogados unos corruptos? La ética, como análisis metavalorativo, responde más bien cuestiones como ¿qué quiere decirse con conceptos como bueno y malo? ¿Qué significa que algo sea moral o inmoral? ¿O qué significa decir que alguien sea corrupto u honrado? Para decirlo con una metáfora bien gráfica, digamos de la mano del gran sociólogo alemán Max Weber, que la ciencia, o en este caso la metaética, es como un mapa. Ese mapa solo nos puede decir cómo llegar a ciertos lugares, a qué distancia están esos lugares, dónde se ubican, pero, y esto es muy importante, no nos puede decir ese mapa a dónde queremos ir, si a la playa, a la ciudad, a los arrabales o a cualquier otro sitio. De lo dicho, yo saco una conclusión muy importante, la cual puede ser, obviamente, polémica o debatible,
que es esta. Si la ética entonces se puede examinar racionalmente y por ende se puede enseñar, ya que hay unos ciertos acuerdos intersubjetivos, la moral, señoras y señores, no se puede enseñar, al menos en el sentido específico que hemos referido sobre la ética. Pero entonces surge una duda fundamental. ¿Cómo aprendemos sobre moral? La respuesta, creo yo, es muy simple. Generalmente la aprendemos de niño, mediante la internalización de unos ciertos hábitos morales. Esos hábitos morales se convierten a su vez en reglas morales, como no matarás, no robarás, o para nuestros efectos, serás un abogado honesto, serás un juez justo, etc. Esas reglas morales se fundamentan a su vez en los llamados cánones morales, como la conciencia moral, la autoridad estatal, la ley y otros. Y finalmente, los códigos morales recogen las reglas morales y los cánones para, por ejemplo, su divulgación. Así tenemos entonces los códigos de deontología que regulan la conducta de muchos colegios profesionales del mundo, como sería el Colegio de Abogados. Como muchos de estos hábitos morales se aprenden en la más tierna infancia, algunos autores, pienso acá en el lúcido pensador John Hospers, sostenían que muchos individuos cultivan en nuestra sociedad lo que él llamaba una moral niñoide. En conclusión, lo verdaderamente crucial para nuestros efectos es que la transmisión, o sea, la enseñanza real y efectiva de los hábitos morales, de las reglas morales, así como la obediencia a los códigos morales, resulta imposible, o en todo caso, para no exagerar, muy difícil de lograr, salvo, claro está, para aquellas personas que previamente están convencidas o que creen de antemano en los valores básicos que allí se transmiten o se enseñan. Obviamente, uno puede decirle 1000 veces a un asesino en serie que deje de matar y darle decenas de sermones sobre el dolor del prójimo y llevarlo a la iglesia y echarle agua bendita, pero de allí a que el asesino se arrepienta verdaderamente e internalice unas reglas morales como no matarás o amarás a tu prójimo, hay un gran trecho. Aquí es donde yo creo se divide el terreno entre los realistas, por un lado, y los wishful thinkers o los misioneros sociales, por el otro. Wings for angels, but feet for men, nos decía un poeta. Como quinta idea y final, debemos preguntarnos, ¿qué pasa con estas tesis, muy elementales, por supuesto, que hemos expuesto? ¿Qué pasa específicamente con ellas en el campo de la deontología jurídica que ha sido el objeto de nuestro interés?
Formulémoslo de una forma muy sencilla y puntual. ¿Cuál es la moral del abogado? Pues yo creo que la moral del abogado no es más que la moral del ciudadano común y silvestre. La moral que se compone de aquellos patrones de conducta, niñoides muchas veces, como dijimos, que ellos aprendieron en su tierna infancia o en su juventud con sus padres y amigos, o de los sermones de la iglesia, o del conjunto total de mitos y leyendas que permean y permearon su entorno social. No hay, pues, otra moral. No existe tal cosa como la moral del buen jurista o del buen abogado más allá de la moral del buen o mal ciudadano. Y respecto a estos patrones de comportamiento moral, hay que considerar, desde mi punto de vista, varios supuestos, que acá, por supuesto, puedo nada más insinuar. En primer lugar, están los supuestos abiertamente inmorales, como por ejemplo, cuando un abogado soborna a un juez, o como cuando el juez se vende al mejor postor. No importa si quien lo soborna es un sacerdote o un gángster, un hijo de vecino o un diputado o un senador de la República. ¿Qué hacer en estos casos? Pues nada. Contra ellos solo cabe denunciar penalmente al delincuente, al corrupto y al corruptor. Pero dicha denuncia obviamente ya no pertenece al ámbito de la moralidad o de la deontología, sino de la legalidad en términos kantianos. Hay otros supuestos también inmorales, pero menos graves. Todos nosotros conocemos, por ejemplo, aquellos jueces que se duermen en las audiencias, o a los abogados que cobran jugosos honorarios, pero nunca llegan a estudiar verdaderamente a fondo el caso del cliente, para poner ejemplos triviales. En estas constelaciones, lo más que se puede pedir es lo que yo llamaría, de la mano del viejo Aristóteles y de toda la tradición de la ética normativa, un cultivo de las virtudes personales, tales como el esfuerzo, el estudio, la sinceridad o la honestidad. Claro está, conscientes de que si alguien no desea tomar conciencia y tratar de cultivar esas virtudes, pues tampoco hay mucho que hacer. Finalmente, están los supuestos que yo llamaría, de la mano de Carlos Vaz Ferreira, ese gran pensador uruguayo poco conocido, los supuestos, repito, intrínsecamente inmorales, es decir, aquellos supuestos en los cuales el abogado, por el hecho mismo de serlo, debe actuar con una cierta cuota, mayor o menor según sean los casos, de manera un tanto cuestionable desde el punto de vista de la deontología. Esta forma de moralidad intrínseca esencialmente consistiría, según la tesis aquí defendida, en aparentar una serie de cualidades del derecho, como la seguridad jurídica o la certeza absoluta, la estabilidad o
o la racionalidad del ordenamiento, que en realidad no existen o si existen, están presentes en grado muchísimo menores de lo que se predica en las facultades de derecho y en los buenos manuales de la dogmática jurídica. Se trataría, al fin de cuentas, en el no reconocimiento de esa ilusión que Jerome Frank denominó tan atinadamente el mito básico del derecho. Respecto a estas inmoralidades intrínsecas, cultivadas ya no solo por los juristas, sino también por los ciudadanos comunes, no hay mucho que se pueda hacer desde el plano de la ética jurídica. No hay deontología del mundo capaz de cambiar en lo sustancial la cosa. El derecho es un juego de lenguaje, para ponerlo en términos de Ludwig Wittgenstein, o representa un universo simbólico, para decirlo con ese gran sociólogo norteamericano Peter Berger. El derecho tendría, pues, como función primordial en el plano sociopolítico, brindarle a la gente consuelo y tranquilidad. Consistiría también en legitimar el uso de la fuerza y la violencia, o en convencer a las masas de ciudadanos para que éstos se comporten dócil y mansamente, para decirles que vivimos en un mundo justo, bueno, racional, donde si usted tuviera que ir a los tribunales de justicia con una causa justa, pues entonces saldría victorioso. Pero eso no es así. Nada más lejos de la realidad. Sin embargo, afirmar lo contrario públicamente es casi una herejía. Para terminar, me gustaría citar a ese gran pensador norteamericano que fue Thurman Arnold, y quien una vez nos dijo lo siguiente: si los tribunales, o al menos las personas que trabajan en ellos, no creyeran categóricamente que la justicia es impartida de acuerdo con los dictados inexorables de una ciencia lógica impersonal, entonces nuestra maquinaria para la administración del derecho no existiría tal y como hoy la conocemos. De igual forma que los individuos cultivan sueños e ilusiones, así también lo hacen sus instituciones judiciales.